la pantalla mía completa para que se vea bien especialmente la pizarra. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora les muestro la fuente de la cámara, a ver, ¿se ve el papelito? Sí. Sí, vemos su papel. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Entonces, esa es nuestra pizarra para trabajar y vamos a empezar a recordar algún aspecto importante para iniciar hoy la clase. Hay 40 participantes. Todo el mundo apague las cámaras, cierren las cámaras y cierren sus micrófonos, por favor. Jóvenes, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, cuando cualquier cosa que ustedes quieran hablar, preguntan y contestamos, pero así mantenemos, si ustedes mantienen el video y el audio apagado, usamos la menor cantidad de recursos. Les pedimos que... Hola, joven, ¿cómo le va? Después vamos a hacer una... Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de la modulación de amplitud, doble banda lateral, comportadora. Entonces tengo que ver una cosa, si está todo bien, bueno, listo. Entonces, largamos. Cuando vamos a empezar a grabar la clase, yo les he armado un drive para ustedes y ahora ya he estado, hay una serie de cosas que hay que hacer con los videos una vez que termina o para uno, y algunos no se compilan bien, ya le encontré la vuelta para hacer la compilación. Así que bueno, a partir de hoy, si todo va bien, se va a quedar grabado bien el video y se van a ver bien las pantallas. A partir de la primera condición es que se muestre siempre la pantalla del hablante al centro, y de esa forma no vamos a tener problemas. Bueno, largamos, jóvenes. ¿Estamos listos? Empezamos. Vamos a grabar la clase. Lo primero que vamos a hablar hoy, tal cual lo habíamos dicho, empezamos con la modulación en amplitud, lo que se llama AM, es decir, doble banda lateral con la presencia de portador. Vamos a armar la función de AM. Una forma de hacer esta modulación sería que yo simplemente, de una manera muy sencilla, digo, bueno, a ver, ¿cómo se puede hacer esta modulación? Bueno, si yo tengo f de t y la multiplico por el coseno de omega ct, esta señal a la salida me da doble banda lateral con portadora suprimida. Entonces yo a la salida le podría sumar nuevamente la portadora y entonces acá voy a tener una función de AM en el tiempo. ¿Cómo se generó? Muy simple. Tengo f de t por el coseno de omega ct y le sume, ahora, que podría ser con una amplitud unitaria, le podríamos poner AC coseno de omega ct. Esta sería la función de AM en el tiempo, porque esta es la portadora y estas son las dos bandas laterales, por lo tanto, a la salida voy a tener portadora y dos bandas laterales. Voy a hacer la transformada de Fourier de esta señal. De la portadora sería pi por la amplitud por delta de omega. Profe, más... disculpe. Sí. Se ve un poco borroso. ¿Puede enfocar la cámara, por favor? Desgraciadamente, voy a ver si podemos hacer otra cosa. Espérense, vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Vamos a parar la grabación. Vamos a minimizar. Y vamos a ver si la podemos ver así mejor. A ver ahí cómo se ve, jóvenes. Vamos a ver.
Ahí se ve un poco mejor. Jóvenes. Hola, hola. Más o menos, profe. Sí, es lo mejor que podamos sacar de esto. A ver si mejoran un poco el focus. ¿Ahí ha mejorado algo? No, ¿no? Sí, profe, parece que mejoró un poco. No mucho, pero sí. Lo que pasa es que yo lo veo bien, ese es el tema. Ese es el problema, que yo lo estoy viendo bien. Y la otra posibilidad, a ver, voy a decir un poco. Vamos a hacer algo, total no estamos grabando. La salida, la función de dos bandas laterales con portadora suprimida. Y si a la salida le vuelvo a sumar la portadora, tengo la función de AM, es decir, dos bandas laterales más la portadora. Acá están las dos bandas laterales y acá está la portadora. Esto es en frecuencia y esta es la expresión en el tiempo. De esta manera estamos proponiendo la generación de lo que llama, en realidad, esta expresión es una expresión genérica, pero que es exactamente lo mismo como representación matemática que la función de AM, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si nosotros hiciéramos un razonamiento más sencillo, que es el de decir, ¿cuál era la definición de modulación de amplitud? ¿Cuál era la definición, o cuál es, mejor dicho, la definición de la modulación de amplitud? En realidad, la definición de la modulación de amplitud es variar la amplitud de la portadora con la banda base. O sea, es lo mismo, nada más que lo voy a presentar usando formalmente la definición. Veamos. Supongamos que la portadora tiene una amplitud E sub C, para no usar amplitud genérica, coseno de omega ct. Esta es la expresión de la portadora. Esta es la expresión de E sub C, coseno de omega ct. Y a esta amplitud le voy a sumar la banda base. Es decir, voy a variar la amplitud de la portadora con la banda base. Voy a variar la amplitud de la portadora con la banda base. Jóvenes, en 10 minutos se termina la reunión, ¿saben? Así que vamos a aceptar esto. Y si desarrollamos, me quedaría E sub C por el coseno de omega ct más f de t por el coseno de omega ct. Esta sería la función de AM en el tiempo. Y fíjense, es la portadora más el producto de la banda base por la portadora, que están las dos bandas laterales. ¿Está claro lo que acabamos de decir? Formalmente lo que estamos diciendo es que se ha generado la portadora y las dos bandas laterales. Definición entonces de modulación de amplitud: variar la amplitud de la portadora con la amplitud, con la función de la banda base. Dos bandas laterales con portadora. Por una cuestión de simpleza y comodidad, voy a llevar esto a un enfoque periódico, es decir, donde la banda base va a ser nuestro tono cosenoidal, el omega m básico que usamos siempre, para poder llevar a un ejemplo y simularlo y después discutir bien y analizar bien la forma de onda. Entonces, vamos a hacer esto trigonométricamente. Si nosotros suponemos que nuestra señal es E sub C coseno omega ct y la f de t es E sub m coseno de omega mt, lo que estoy haciendo a la amplitud de la portadora es E sub c coseno omega ct, a esta amplitud le estoy sumando ¿qué cosa? La función
la FDT. Estaría desarrollando de esta forma o aplicando la definición de modulación de amplitud. A la amplitud de la portadora le sumo la banda base. Y fíjense, si yo resuelvo esto, me va a dar, por este producto me da E sub C coseno de omega CT. Más, y de esto me va a dar el producto de estos dos que me va a dar semisuma y semidiferencia. E sub m sobre 2 por el coseno de omega c más omega m de t más E sub m sobre 2 por el coseno de omega c menos omega m de t. Entonces esto sería la portadora, esto sería la banda base por encima y la banda base por debajo, esto sería la portadora y las dos bandas laterales. Estamos en presencia de la clásica modulación de amplitud, portadora y dos bandas laterales. Si el ejemplo que usásemos es el clásico ejemplo, donde la función de portadora E sub c de t es igual a EC, por ejemplo, vamos a tomar un voltio. ¿Se acuerdan? Tomábamos siempre un voltio. Va a ser, la modulante va a ser un voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t, son 100 kHz. Y la portadora. Y la modulante va a ser un voltio coseno de 2pi por 10 a la cuarta t. Portadora 100 kHz, modulante 10. Por lo tanto, la función de AM va a ser igual a un voltio coseno de 2pi por 10 a la quinta t, más un medio voltio coseno de 2pi por la suma, que serían 110 por 10 al cubo t, o sea, los 110 kHz, más un medio coseno de 2pi 90 por 10 al cubo t. Esto es lo que venimos resolviendo siempre. Una portadora y las dos bandas laterales. Una en 110 y la otra en 90 kHz. Vamos a cortar acá y después retomamos y conversamos un poco más. Me paro la grabación. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces les explico algo muy importante y es lo siguiente. ¿Por qué me demoré un poquito más? Porque me aseguré de compilar bien la clase y de ver que se veía bien. La pizarra se ve aceptablemente bien en el video, así que bueno, la clase va a seguir así. Entonces, lo que vamos a recordar es lo siguiente para no hacernos mala sangre. Yo recién, ¿qué hice? Tomé una señal, una onda, que era, ¿se acuerdan? De 10 kHz. Esa señal de 10 kHz, vamos a tomar acá un multiplicador, ok, vamos a poner un sumador, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar esta función y miren. Esta va a ser nuestra banda base. Ahí están los 10 kHz. Esta señal de banda base es la que vamos a utilizar. Es la que vamos a utilizar para como señal modulante, y esta señal de 100 kHz es la que vamos, esta es la última vez que armo las cosas yo, después la vamos a tener armada para que sea todo más sencillo. Bueno. Ahí tendríamos el producto de las dos señales. Ahí tendríamos el producto de las dos señales. Acá tenemos una doble banda lateral con sin portadora, a la cual a la salida le vamos a sumar
la portadora. Entonces, acá, entre estas dos se hace el producto, acá está la función de AM, la función de doble banda lateral sin portadora, y acá tenemos la función de doble banda lateral con la presencia de portadora. Entonces, vamos a graficar acá la banda base, acá vamos a graficar la portadora que vamos a poner en un color diferente, acá vamos a poner la doble banda lateral con portadora suprimida, que la vamos a poner en un color verde, y acá a la salida vamos a tener la función de AM en color, por ejemplo, violeta nicho. Ok. Para un comprendido, ¿están viendo bien los jóvenes? Sí, profe. Oscar. Sí, profe. Bueno, ¿cómo le va, ingeniero? ¿Qué dice ingeniero Heredia? ¿Cómo anda usted bien? El gusto de escucharlo. Tenemos un veedor del Instituto Balseiro que ha venido a ver la metodología de trabajo nuestra, así que le damos la bienvenida. Pórtense bien, estén a la altura de las circunstancias. Bueno. ¿Profe, lo va a grabar a esto? Sí, ya está en grabación, hijo. Bueno, gracias. Que yo sepa, está grabando. A ver, che. Espera, a ver, me deja un segundo, voy a detener una cosa acá. Sí, estamos grabando, ingeniero. Estamos grabando. Sí, ok. Todo bien. Estamos grabando. Muy bien. Compartir. Bueno, entonces me quedo más tranquilo. Me había estresado. Vamos a poner acá. Largamos la simulación. No, vamos a poner acá la función de doble banda lateral. Y vamos a tomar unos miles de dólares más. Y ponemos acá la señal. Cuando yo largue la simulación, jóvenes, seguramente, sin lugar a ninguna duda, todo el mundo me va a decir que esto que está acá, ustedes me podrán afirmar o decir lo contrario, esta es la banda lateral superior y la banda lateral inferior, que son los 110 y los 90 kHz del ejemplo. Esta es la banda base desplazada por encima y esta es la banda base desplazada por debajo. Y acá, al sumarle la portadora, miren cómo queda la señal. Queda exactamente igual. La voy a poner, voy a subirla. Pero miren qué cosa, ¿no? ¿Qué apareció ahí? Acá, ahí. Ha aparecido, además, la presencia de la portadora. Portadora, banda lateral superior, 110 y banda lateral inferior. Esta señal que está acá es la que se generó por producto. Esta señal que está acá es la que al producto le sumamos la portadora. Por lo tanto, estamos en presencia de doble banda lateral con portadora. Ahora fíjense, para razonar un poquito más, antes de hacer más gráfico y todo lo demás, vamos a estudiar la señal vista en el osciloscopio. O sea, vamos a trabajar un poquito la señal en el tiempo. En primer lugar, ahí está la banda base. En segundo lugar, vamos a poner acá la portadora. Acá vamos a poner la señal modulada sin portadora y acá vamos a poner la señal modulada con portadora. Vamos a ajustar un poquito las escalas para verla bien. Esta voy a subir un poquito más arriba. Esta otra la voy a subir un poquitito más arriba. Acá, ahí. Vamos a subir un poquito más arriba. Vamos a correr la escala a ver si las podemos ver a todas bien. Esta que está acá es la portadora. Vamos a correr la base de tiempo y observen. Voy a agrandar. Bueno, esta que está acá, de color verde, es la que resulta de multiplicar la banda base por la portadora. Esto ya lo hemos visto. Y si yo corro la banda base hacia abajo, la señal, ajustando obviamente la escala, si yo sigo la banda base tiene, en la señal modulada, tiene las coincidencias de cruce, y en cada cruce de cero hay un cambio de fase. Entonces, cuando yo miro esta señal, simplemente por tener un cambio de fase y que la banda base coincide en los cruces, sé que esta señal no tiene portadora y la única forma de demodularla es por envuelta. Sin embargo, una señal a la cual se le sumó la portadora, fíjense, en la banda base tiene una particularidad muy especial. Primero, sigue la envuelta,
no tiene cruce, y la señal acá de portadora no tiene cambio de fase, a diferencia de la señal que no tiene portadora. Entonces la gran diferencia entre una modulación de producto convencional y la función de AM, que es el producto convencional más la presencia de la portadora, es que la señal modulada sin portadora tiene coincidencia de cruces de la banda base y cambios de fase en los cruces por cero. Mientras que la señal de AM no solamente que no tiene cambio de fase, sino que la banda base va siguiendo la envuelta. Esto es lo mismo que decir que la portadora va variando su amplitud con la forma que le va dando la señal modulante. Y esta es esencialmente la verdadera definición de la modulación de amplitud. Acabamos de ver entonces la señal sin portadora y la señal con portadora, tanto en el tiempo como en la frecuencia. Entonces lo voy a corregir un poquito más acá. Entonces, esta es la señal sin portadora y esta que está acá es la señal con portadora. ¿Alguna pregunta, mis estimados jóvenes? Vamos a dejar de compartir y vamos a poner el video convencional. ¿Cómo se ve la pizarra mejor? ¿Así o de la otra forma? Si no puedo, ¿así se ve bien o prendo la otra luz? Prende la luz. Bueno, vamos a prender la luz. ¿Y ahí? ¿Se ve mejor? Sí, Ahí se ve. Perfecto. Entonces, he mandado a pedir una camarita web de gran apertura. Se va a acabar este problema. Voy a poder reemplazar esa porquería que tengo. Vamos a ver si da resultado. Entonces, jóvenes, ¿qué hicimos recién? Presentamos la señal de AM. A ver, esto que está acá es la función de portadora. Es una señal de alta frecuencia. Es una señal de alta frecuencia con una amplitud, supongamos, unitaria. Y acá está la modulante. Estoy haciendo una representación de una onda periódica, donde esta es la E sub C de T y esta es la E sub M de T. Es una función periódica, no es una banda, es un tono. Entonces, desde el punto de vista formal, supongamos que cada señal tiene técnicamente un voltio de pico y un voltio de pico. Lo que yo estoy diciendo, cuando aplico la definición de AM, es que a la amplitud de esta señal se suma esta señal. Entonces, ¿qué pasa? En cada puntito se va sumando y se va restando. Conclusión, esta señal en un momento va a llegar a 2 voltios. A 2 voltios. ¿Ves? Para los dos lados simétricamente, y en otro momento va a llegar justo a 0. Y esto es lo que va a pasar con la señal, ¿verdad? Va haciendo esto. Va subiendo. Acá pasa por 0. Entonces, esto va a llegar exactamente ¿a cuánto? A 2 voltios, y esto va a llegar exactamente a 0, porque al sumar esto queda 2 y al restarlo queda 0. Entonces, desde un punto de vista formal, esta sería la forma de interpretar, antes que yo haga los gráficos de convolución, sería la forma de interpretar la señal modulada. Es decir, hemos variado la amplitud de la portadora con la banda base, porque la banda base tiene amplitud y tiene una frecuencia. Por la amplitud se hace más grande o más chico, por la frecuencia esto varía más o menos. Por eso esto se lo llama modulación de amplitud. Y el resultado es que son 2 bandas laterales con la presencia de la portadora. Es lo que nosotros tradicionalmente llamamos AM. Entonces, observemos que este punto y este punto los podemos representar como la tensión máxima. Bueno, yo tengo para el dato. Bueno,
¿Cómo no? Que es igual a E sub C más E sub M, y este punto es la tensión mínima, que es igual a E sub C menos E sub M. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Vamos mejor así? ¿Van siguiendo? ¿No se desenfoca tanto? Sí, profe. Bueno, maravilloso. Entonces tenemos la tensión máxima, que es la suma de la tensión de la portadora más la tensión modulante, y la tensión mínima, que es la portadora menos la modulante. Se ha producido técnicamente la modulación. Maravilloso. Vamos ahora a hacer un pequeño análisis, y es el siguiente. Es muy común hablar de cuánto entra la banda base, o la señal modulante, en este caso la tensión, cuánto la hace crecer y cuánto la hace decrecer. O sea, cuánto aprieta o estira la portadora, la banda base, y eso se mide en un término que se lo llama el índice de modulación, que es la relación entre la amplitud de la modulante y la amplitud de la portadora. Eso es lo que nosotros tradicionalmente llamamos índice de modulación. Lo estoy representando todo en forma periódica para que se pueda representar bien la simulación. Entonces, por ejemplo, si las dos señales son iguales, el índice es 1, esto llega al doble y esto llega a 0. Y si esta señal es más chica que esta, obviamente no va a llegar a 0. El problema va a ser cuando sea más grande. Entonces acá nace un concepto, que es el índice de modulación, que es la relación entre la amplitud de la señal modulante y la amplitud de la portadora. Bueno, es un aspecto importante a tener en cuenta. Dicho de otra forma, es cómo envuelve, cómo ataca a la portadora, dándole la forma de la modulación a la portadora mediante la acción que hace la banda base, que varía la amplitud de la portadora con la información de la banda base. Entonces nace acá un concepto importante, el índice de modulación. Veamos para qué sirve este índice de modulación. Vamos a hacer un análisis primero formal sobre enfoque periódico. Veamos. Si yo vuelvo a escribir la función de dos bandas laterales con portadora, acordándonos de esta definición, que índice es la relación entre la amplitud, la modulante y la portadora, yo tengo que la función de AM se puede expresar en el tiempo en forma periódica como E sub C coseno de omega CT más E sub M sobre 2, o lo que es lo mismo, M por S sobre 2 coseno de omega C más omega M de T más M S sobre 2 por el coseno de omega C menos omega M de T, reemplazando el valor de la amplitud de la señal modulante por el concepto de M por S, haciendo simplemente un despeje matemático. Pero ya de esta forma tengo las bandas laterales en función de la tensión de portadora. O sea, trato de vincular todo con el índice y la tensión de portadora. Ahora, vamos a razonar un poco esto. Quiere decir que si yo graficara esta señal y la hiciera así, esta señal, ¿qué particularidad tiene? Es una señal cuyo índice es igual a 1. ¿Por qué esta señal tiene un índice igual a 1? Y porque llega al máximo y llega a 0. Si esta fuera en 1 voltio cada uno, acá llega a 2 y acá llega a 0. Entonces, si yo esto lo viera o viese en el analizador de espectro, y esta señal estuviera en 1 voltio, acá está el voltio de portadora, 1 voltio de portadora, y como esto es 1, acá tengo 1 medio y 1 medio. Esto es omega C, y esto es omega C más omega M, y esto es omega C menos omega M.
Dicho de otra manera, para el ejemplo que nosotros habíamos usado, esto vale 100, esto vale 110 y esto vale 90 kHz. Y si las dos tensiones son iguales, la modulante y la portadora son iguales, el índice vale 1, acá tengo un voltio, medio y medio. Visto temporalmente, ese voltio se hace 2, ese voltio se hace 0. Ese voltio se hace 2, ese voltio se hace 0. En frecuencia, ¿cómo lo analizaríamos? 1 más un medio se hace 2, 1 menos un medio se hace 0. Sería la forma de analizar la modulación de amplitud con doble banda lateral. Para entenderla más fácil, si yo esto hiciera una representación vectorial, omega c sería un vector que gira a la frecuencia omega c. Y este sería un vector que gira un poquito más rápido, a omega c más omega m, y este sería un vector que giraría a omega c menos omega m, un poquito más lento. Entonces, en un determinado momento dejo quieto omega c, acá gira omega c más omega m, y acá tengo omega c menos omega m. Conclusión, entre estos dos sale el vector final de la amplitud de la portadora que va aumentando o disminuyendo su amplitud según estos dos vectores siguen más rápido o más lento. Entonces esto crece y decrece, decrece y decrece. Esto es el equivalente de decir, en el mejor de los casos, cuando llegan acá al máximo, 1 más un medio llega a 2, 1 menos un medio pasa por 0. Esta es otra forma. Es muy común encontrar en muchos trabajos de la literatura, encontrar esta representación. A mí no me gusta mucho, porque esto es muy específico de las ondas periódicas, pero es exactamente lo mismo que pasa en una función aleatoria. Pero es muy común encontrar en la literatura, en los enfoques periódicos, esta expresión asociada a la representación. En este caso, no hay duda, esto es 1 más un medio llega a 2, 1 menos un medio llega a 0. Índice de modulación, 100%. ¿Qué significa eso? Que la amplitud de la portadora y la modulante son iguales. Bárbaro, magnífico, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, vamos a analizar otra situación? Supongamos que la amplitud de la modulante es 0,8 voltios y la amplitud de la portadora es 1 volt. Por lo tanto, el índice de modulación, ¿cuánto va a ser? 0,8 sobre 1. Es decir, que la señal, la tensión máxima va a ser 1,8 y la mínima va a ser 0,2. En otras palabras, esta señal no va a llegar a 0 y no va a llegar al doble. ¿Estamos? Entonces yo dibujo la portadora acá adentro, que partiendo de 1 voltio cuando no está modulada, va a llegar acá a un valor máximo de 1,8 y acá va a llegar a un valor mínimo de ¿cuánto? De 0,2. En este caso, el índice de modulación es menor a 1. Si el índice de modulación fuera igual a 1, esto llega al doble y esto pasa por 0. Hasta ahí vamos bien. Entonces, yo digo, antes de seguir adelante, viendo esta forma de onda, rebobinando el concepto, ¿qué es lo que le estoy haciendo yo a una amplitud de la portadora fija? La estoy aumentando o disminuyendo. El tamaño con que aumenta o con que disminuye depende de la amplitud de la modulante. Y la cantidad de veces que esto tiene variaciones, más rápido, más lento, no la portadora, sino la variación de quién es, de la frecuencia de la modulante. O sea que la banda base, en síntesis, está acá. Por eso cuando yo bajaba la banda base y la hacía coincidir acá, la información entonces ¿dónde está? Está en la envuelta. Quiere decir que yo no puedo, bajo ningún punto de vista, deformar esta envuelta, porque si yo la deformo, no podría recuperar la información. Entonces, para un índice igual a 1 y para un índice menor que 1, la envuelta no se pierde. Pero ¿qué pasaría
si yo en lugar de tener una modulante de 1 voltio, como estamos haciendo, o sea que la portadora y la modulante sean iguales o que la amplitud de la modulante sea más chica, supongamos que yo tuviera que la señal modulante ahora no fuera 1 voltio, ni 0,8, es 1,5, y la tensión del portadora es igual a 1. Entonces, el índice, obviamente, es mayor que 1, porque es más grande la modulante que la portadora. Entonces, ¿qué va a pasar, mis estimados jóvenes? A venir, esto va a aumentar ¿a cuánto? A 2,5, y va a querer bajar por el otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de largo la información. Entonces, como la información estaba precisamente en esta forma, en esta envuelta, ahora esta señal viene y en lugar de seguir así viene y acá tiene esta pancita. Entonces ya no es la misma información. Quiere decir que cuando el índice de modulación es mayor que 1, no se respeta la envuelta, hay una distorsión porque pasa de largo. 1 va a 1 más, va a 1,5 es 2,5 y acá se va a 0,5 por debajo o por arriba, según venga por abajo o por arriba. Acá ¿qué hay? Hay una deformación de la señal. Eso se llama sobremodulación. No está siguiendo la envuelta. Entonces ya de entrada, como esta técnica nace con el concepto de variar la amplitud de la portadora con la forma de la banda base, no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que el índice de modulación sea mayor que 1, porque se está distorsionando la envuelta de modulación. Y al distorsionarse la envuelta de modulación, no se recupera la banda base tal cual era originalmente. O sea que esta técnica ya de entrada exige que el índice de modulación sea igual a 1 o menor que 1, pero nunca mayor. Después discutiremos cuál nos conviene. Pero ya de entrada no puede ser mayor que 1, porque si no se estaría distorsionando la información. ¿Está claro este concepto, mis estimados jóvenes? ¿Un comprendido para ver si me están escuchando? Sí, profe, todo bien. Bueno. Entonces, se Profe, está viendo... hay un Sí. alumno que está preguntando algo que no se le escucha. A ver, ¿qué está preguntando mi estimado joven? Si es menor a 1, ¿no? Pregunte. Más fuerte. Si es menor a 1, ¿no se pierde información? Usted sabe que no alcancé a entenderle. A ver. Chico pregunta, profe, si cuando Si es menor a 1. es menor a 1 se pierde información. No, no se pierde la información si es menor a 1. ¿Por qué se va a perder la información si la envuelta se sigue manteniendo? No dijimos que la información era esencialmente... ¿Dónde estaba la información? En la envuelta de la señal. El tema es que si esta es la... Ahora vamos a hacer una simulación. Si esta es la banda base, que yo estoy siguiendo la envuelta, esta envuelta no está distorsionada si el índice es menor que 1, pero si el índice es mayor que 1, esto crece y esto pasa de largo, esto crece y esto pasa de largo. Entonces voy a recuperar una señal totalmente distorsionada. ¿Está claro, jóvenes? Para menor, ahora lo que podemos hacer, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña simulación del índice para que ustedes vean la distorsión. Ya nomás lo podemos hacer. Voy a Se desplaza de nivel entonces, si es menor a 1. Claro, no, espere, no se ponga, no se preocupe. Mire, voy a compartir con ustedes una pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar esto, así voy a cerrar estas cosas, y para no tener problema, vamos a hacer lo siguiente. Acá estamos viendo, lo que voy a hacer es sacar la señal, la voy a sacar esta. Y vamos a ver esta directamente, la banda base, la portadora, y la señal en doble banda lateral con portadora. A ver si la podemos ver bien así. Paramos la simulación y razonemos un poquito lo que el profe acaba de decir. Razonemos un poquito. A ver. Esta señal que está acá, las dos tenían la misma amplitud. La voy a bajar.
¿Ve que la señal tiene coincidencia por arriba y por abajo? Si esta señal, ¿qué índice tiene? Tiene índice de modulación 1 porque la otra señal tiene 1 voltio. Pero mire qué pasaría si esta señal yo le pongo 0.8. O vamos a hacerla más chica todavía para que se vea mejor. 0.5, o sea, tiene medio voltio. El índice de modulación sería 0,5 sobre 1. Índice de modulación 50%. ¿Ve, joven? Ve que no se ha perdido la información para la simulación. Esto no llega a la portadora a llegar a 0, pero la información sigue manteniéndose sobre la envuelta. O sea que si yo saco esto de acá, la llevo para arriba, esto que está acá, esta envuelta, no ha sido distorsionada, porque cuando yo le bajo la banda base, ve que no se ha distorsionado. Entonces, mientras el índice esté en un 1 o esté en menos de 1, la señal no se distorsiona. Pero fíjense en qué pasaría si esta señal, yo odiosamente la voy a llevar a 1.5, la voy a hacer muy grande. Ok, miren lo que pasa. La señal pare de simular. Noten que la señal original es esta. Si yo la pongo para seguir la envuelta, no la va a seguir a la envuelta. ¿Qué está haciendo? Yo podría, la envuelta, si yo recuperar la señal de arriba, si esta es la señal original, la señal que voy a recuperar va a ser esto. No va a ser la señal original. Si yo la quiero hacer coincidir en la envuelta, no coincide porque va siguiendo y acá ¿qué hace? Tiene un pico que no es igual a la señal original. Ahí sí la señal está distorsionada. O sea, podemos asumir que sea 1 o menor que 1. No podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar que el índice de modulación sea mayor que 1 porque no sigue la envuelta. ¿Entienden el concepto? No la sigue la envuelta. Si yo la sigo bajando, lo que está pasando es que pasa de largo. Y lo que yo voy a recuperar es esta, no la sigue la envuelta. La está rompiendo la envuelta, porque la envuelta es esa. Entonces yo recuperé una señal y en lugar de bajar, acá la señal subiría. Esta señal no tiene nada que ver con la roja. Ahí tiene el efecto de por qué el índice de modulación no puede ser mayor que 1. ¿Está claro, jóvenes? ¿Entendieron esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo mismo de recién. Voy a cortar la reunión, voy a salir, voy a compilar el video para que no se me pierda nada, lo voy a verificar y si hay algo que no está bien, lo vamos a volver a pasar. ¿De acuerdo, jóvenes? Dejo de compartir, pongo la cara mía, detengo la grabación, corto la reunión, porque se va a distorsionar la señal. Después vamos a ampliar un poquito más ese concepto. Pero fíjense en una pequeña cosita. Si yo tengo esta señal así, yo sé que esta señal es una señal modulada en amplitud, en doble banda lateral, con un índice de modulación menor que 1, porque esto no llega a 0, y que este valor es evidentemente la tensión máxima, que es igual a la tensión de portadora más la tensión modulante, y este punto es la tensión mínima, que es igual a la tensión de portadora menos la tensión modulante. Tensión máxima, portadora más modulante, tensión mínima, portadora menos modulante. Doble banda lateral con portadora. Bueno, supongamos que yo tengo un osciloscopio, yo tengo un osciloscopio y obviamente pongo esta forma de onda en el tiempo y puedo conocer este valor máximo y este valor mínimo. Y me preguntan, si yo conozco el máximo y el mínimo, ¿podría calcular cuánto vale el índice de modulación? Sí, porque el índice de modulación es la relación entre la amplitud modulante y la amplitud de la portadora. Entonces, dado esto y esto, con un sistema de 2 ecuaciones, con 2 incógnitas, despejan una, reemplazan, se suma y resta, eso después lo van a hacer ustedes como un ejercicio. Profe, ¿Qué? no está grabando, me parece, o yo estoy errado. Efectivamente. Vamos a grabar, perdón, ahí está.
Empezamos a grabar. Entonces, No, no, ya. bueno, dada una señal de estas características, que es una onda modulada en amplitud, vemos que la tensión de portadora crece a un valor máximo, que es la suma de la portadora más la modulante, y un valor mínimo, que es la suma de la portadora menos la modulante. Simplemente observo la forma de onda, no hay cambios de fase, sé que esta señal tiene portadora. También sé que la banda base va siguiéndole en vuelta, y también sé que este índice de modulación es menor que 1 porque esto nos llega a tocar 0. Maravilloso. Yo tengo acá esta señal vista en un osciloscopio. La veo en el osciloscopio. Y, como tal, puedo medir cuánto vale la tensión máxima y cuánto vale la tensión mínima. Maravilloso. Entonces, tengo los dos valores y me dice, oiga, ¿cuánto vale el índice de modulación? Yo sé que el índice de modulación es la relación entre la amplitud de la modulante y la amplitud de la portadora. Teniendo el máximo y el mínimo, ustedes resuelven por dos ecuaciones, con dos incógnitas, sustituyen, hacen sumas, restas, lo que ustedes quieran hacer, se puede despejar el índice de modulación. Este desarrollo lo van a hacer ustedes. Es un ejercicio que van a hacer con el especialista ingeniero Grana. Entonces, se puede llegar a demostrar que el índice de modulación es igual a la tensión máxima menos la tensión mínima sobre la tensión máxima más la tensión mínima. Es muy interesante esto. Entonces, claro, yo, conocido el máximo, el mínimo, pum, leo esto. Pero también hay otras formas de trabajar esto utilizando el concepto de las figuras de Lissajous. Pregunta, ¿vieron las figuras de Lissajous? No, profe. ¿No las han visto? ¿No se acuerdan? Sí, profe. Son como líneas, Son como sí. figuras, sí. Mire, me voy a permitir el atrevimiento de borrar y vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar un concepto. Cuando ustedes, supónganse que yo tengo acá un osciloscopio, por supuesto que el osciloscopio barre, digitaliza, toma la transforma de Fourier, pero en esencia, ustedes en el osciloscopio ya lo empezaron a ver en medida o todavía no llegaron al osciloscopio. Todavía no. Todavía no llega, pero saben usar el osciloscopio. Entonces, siempre que yo muevo el barrido, voy a dibujar acá como si esto fuera un tubo de rayos catódicos, a la antigua, digamos. Esta es la placa horizontal y acá está la placa vertical. Imagínense que acá viene el haz de electrones. Obviamente, de acuerdo a las polaridades de esta placa y de esta placa, si estas dos son positivas, el haz se viene acá. Si estas dos son positivas, el haz se viene acá. Si está todo en cero, la queda ahí al medio. Entonces, cuando yo hago barrido horizontal, en el horizontal lo que hago es poner un diente de sierra. ¿Para qué? Para que la señal parta de un punto, llegue y rápidamente vuelve a este punto. Va lentamente y rápidamente vuelve a este punto. Eso es lo que nosotros hacemos cuando movemos el barrido horizontal. Estamos controlando con un diente de sierra para que simplemente en el sentido horizontal el desplazamiento sea solamente una función lineal. Y la función lineal por excelencia, matemáticamente hablando, generada electrónicamente es esta, digamos, ¿no? Un diente de sierra. Esto sería en el horizontal. Y en el vertical, ¿qué pongo? Olvídese el horizontal, yo acá pongo una señal así. Si no tengo barrido, ¿esto qué va a hacer? Se va a mover, va a ir y va a volver. Pero si están las dos cosas, el barrido y la señal de entrada en el vertical, obviamente, esta sube y baja, y como la va desplazando, voy a ver esta señal, la voy a ver acá. Y si esto es un ciclo, un diente de sierra, acá voy a ver uno. Si acá pongo 2, voy a ver 2 veces. Es decir, no va a cambiar la frecuencia de esto. Lo que hago yo con el barrido es entrar más o menos componentes del periodo de la celda. Entonces, el barrido horizontal tiene la particularidad que barre en forma lineal y acá yo tengo la señal que entra en el vertical. Ahora imagínense que yo acá, en el horizontal, ¿qué haría? Tengo acá en el vertical, pongo una señal modulada. Bueno,
Para ver yo la señal modulada acá tendría que poner un diente de cierre que ocupe esto, digamos, el periodo ese. Pero si en lugar de poner la señal modulada pongo la misma banda base, cada vez que acá es un máximo, acá va a haber un máximo. Y cada vez que acá es un mínimo, acá va a haber un mínimo. Conclusión, lo que voy a ver es un trapecio de modulación. Voy a ver un trapecio de modulación, donde esto es A grande y esto es A chica. Y el índice de modulación es A grande menos A chica sobre A grande más A chica. O sea, tensión máxima menos mínima sobre máxima más mínima. Esa es una figura de Lizasos. Entonces, en lugar de usar la medida sobre el osciloscopio, podríamos ver la banda base y la señal modulada simultáneamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a apagar este vídeo, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el multisync. ¿Se está viendo el multisync, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Perdón. Alejandro, ¿estás ahí vos? Bueno, se ve que no ha venido el otro profe. Sí, estoy. Ah, bueno. Por las dudas, porque como no te vi acá, era por las dudas, si hay algún chat que me avise, ¿eh? Sí. Sí, estoy desde el principio. Lo que pasa es que vengo siguiendo todo. Pasa que los chicos preguntan, se responden. Algunos me están charlando de que estaba dormido, otro que estaba leyendo un diario. No, pero acá estoy. Sí, tengan fe que acá está. Claro, esto está más aburrido que chupó un helado de plomo. Pero bueno, es lo que hay. Pero ya en breve interrumpo con algún chiste si hace falta. Claro, ahí está, eso sería una buena medida. Claro. Bueno, entonces, miren, voy a poner acá en este osciloscopio, voy a poner en la misma escala pare de simular, porque acá tenemos un índice, vamos a poner acá que las dos amplitudes sean iguales, ¿no? Porque estamos sobremodulando. Ok, largamos la simulación. Bueno, perfecto. Entonces acá se dan cuenta que ahí tenemos la banda base y la portadora, el índice de modulación es el 100%. Cuando yo digo acá veo A, cuando ustedes ven el osciloscopio, tiene este caso, es un osciloscopio que tiene dos entradas, la entrada A y la entrada B. Esto después lo podemos ver con un Tektonic, que esto lo van a ver en su Tektonic. Acá hay un Tektonic de 4 canales, si ustedes quieren, para practicar. Acá digo, en lugar de barrer con el tiempo, tengo I y tiempo, puedo sumar los dos canales y puedo hacer que A sea barrido por B, mejor dicho, B sea barrido por A o va barrido por B, como ustedes quieran. Pero fíjense, ahí tienen un ejemplo del trapecio de modulación, ¿ves? Esto es el máximo y esto llega por 0. Entonces, digamos, acá no hay que discutir mucho valores. Yo mido esto en cuadrito, digo 1, 2, 3, 4 cuadritos, menos 0 es 4, 4 más 0 es 4, 4 y 4 es 1. Ahí tienen que el índice de modulación es el 100%. Si yo hiciera un índice de modulación, ¿ves? Y entonces, si lo ponen así, ¿ves? Si yo hago que el índice de modulación sea, por ejemplo, cambio y digo, bueno, a ver, maestro, pongamos una señal de 0,8 voltios, hagámosla fácil, pongámosla de 0,5 para que se vea bien. Ok, larguemos la simulación. Esto, obviamente, no llega al 100%. Veamos el trapecio, y fíjense, ¿ves? Esa es la tensión máxima menos la mínima sobre la máxima menos la mínima, más la mínima, tienen el índice de modulación. ¿Y qué pasaría si esto estuviera y acá ya lo hemos mostrado recién, pero qué pasaría si esto, en lugar de 0,5 fuera 1,5? Estamos sobremodulando. ¿Ve? Se ha pasado de largo el tipo. Está sobremodulado, está distorsionada la información.
¿Cómo se vería el trapecio? Fácil. ¿Ven cómo se ve el trapecio? Sigue de largo. Entonces yo miro eso y ya sé que hay una sobremodulación. Índice de modulación mayor que 1. Índice de modulación mayor que 1. Estamos en el horno. Estamos totalmente preocupados y agravados. Voy a hacer una pequeña cosa, jóvenes, me van a perdonar un segundo, voy a guardar. Ahí está. Listo. Ya guardé la grabación de la señal. ¿Estamos viendo el multisim? ¿Estamos viendo el multisim? Bueno. Entonces, ahí se ve que está sobremodulada la señal. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos una señal en doble banda lateral, comportadora y sobremodulada. Y lo vemos con la ayuda del trapecio de modulación. Esto es muy común, especialmente en los sistemas analógicos, en las estaciones de radiodifusión. Es muy común tener osciloscopios en este montaje con barrido de la banda base, barriendo a la señal modulada, para ver si que nunca el índice de modulación supere el 100%. Es de uso frecuente ver el osciloscopio con el trapecio de modulación. Deberán ustedes, como un ejercicio, como una actividad que está prevista, es que ustedes encuentren la expresión del índice de modulación a partir de la tensión máxima y la tensión mínima. Bueno. El 100%, las bandas laterales son más grandes. Entonces, cuando suma crece, pero cuando resta, me va a dar un valor negativo que va por debajo del cero del analizador de espectro. Perfecto. Hemos presentado desde un punto de vista sencillo, el concepto de la modulación de amplitud. ¿Ven? Ahí está la señal modulada, y vamos a ponerlo acá, es su trapecio de modulación para 100%. Pare de simular, ahí está la banda base, la señal modulada y el trapecio de modulación que corresponde, a una señal modulada en amplitud con un índice de modulación del 100%. Bueno, acá es donde se produce un pequeño punto de inflexión. Acá se produce un pequeño punto de inflexión preguntándonos cómo sigue la cosa de esto. Bueno, ahora vamos a presentar de una manera muy, muy sencilla, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a nuestra pizarra. Entonces, desde un punto de vista estructural, lo que hemos hecho ha sido presentar la señal de modulación de amplitud de una manera sencilla. Vamos a razonar esto de la manera más informal posible. Pero no, vean, vamos, al contrario, vamos a hacerlo así. Esto que está acá es la función de AE. De una manera genérica, esto es lo mismo que tener A más F de T, todo esto por el coseno de omega CT. Es decir que la banda base se suma a la amplitud de la portadora. La banda base se suma a la amplitud de la portadora. Si yo a la banda base se la sumo a la amplitud de la portadora, al multiplicar lo que me da banda base y me da la doble banda lateral con portadora. Perdón, la doble banda lateral y después está la presencia de la portadora suma. Ahora, fíjense, f de t es una función aleatoria y esta A es una constante, es la amplitud de la portadora. Es la amplitud de la portadora. Quiere decir que yo podría tener acá la f de t y multiplicarla por el coseno
de omega CT. Pero si yo a la f de t le sumare una continua, ¿qué estoy haciendo? Le estoy agregando un offset. Al sumarle una continua a la banda base, al multiplicar esto por esto, ¿qué me está dando? La doble banda lateral comportadora. Fíjense, se los hago y los simulemos de una forma sencilla. Vamos a parar esto, paremos la simulación, la expresión, y vamos a compartir la pantalla y pongamos de nuevo el multisim. Fíjense qué importante lo que acabo de decir. No, cancelar. Corra esto. Apague esto. Saque esto. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a borrar todo esto. Mire. Vamos a sacar acá el sumador. Vamos a sacar acá esto. Y acá tengo una multiplicación. Cualquier negrito sabe que si yo multiplico, tengo dos bandas laterales comportadoras suprimidas. Sin embargo, si a esta señal de banda base yo le pusiera un offset, le sumo una continua igual a la amplitud de la portadora, miren lo que pasa. ¿Ok? Paramos la simulación, largamos la simulación y aparece la portadora. Es decir, que otra forma de generar la señal de AM es multiplicar la banda base por la portadora y ponerle una componente continua a la señal de AM, a la señal de banda base. Entonces, de esa forma se genera la función de AM. Esto es lo que normalmente llamamos y decimos, cuando hay presencia de continua, siempre aparece la portadora. Cuando hay presencia de continua, siempre aparece la portadora. Fíjense que está la continua y nos apareció la portadora. Miren, lo voy a hacer acá. No hay duda, ¿eh? No hay tutía, capucitos. Miren, si yo bajo esto y tomo la banda base y tomo la señal esta y la bajo, la portadora, la bajo. Si a la banda base la quiero llevar a 0, al ponerle en 0, ¿qué está teniendo? Está por encima del 0 de referencia. O sea que la banda base, con una componente continua, multiplicada por la portadora, una banda base con componente continua multiplicada por la portadora, nos da la función de AM. Es decir, que siempre que ande asociada una componente continua por ahí, las continuas siempre generan portadoras. Por eso es que generalmente uno, por muchas razones, no transmite la continua, trata de no transmitirla a no ser que sea estrictamente indispensable, porque la continua calienta las líneas, pero además de calentar la línea te puede traer la portadora. Entre otras cosas, uno tiene que tener en cuenta este concepto. Pero acá ya vimos que yo puedo generar una modulación de AM haciendo lo mismo que hacemos siempre, con un producto. Pero si la banda base tiene continua, ¡pum! El producto me da la presencia de la portadora. Por supuesto que yo tengo que elegir un offset, una componente continua, que sea por lo menos igual a la amplitud de la banda base, ¿no? Eso, como para tenerlo en cuenta. O sea que de esa forma, amplitud de la portadora. Entonces, de esa forma, estamos en presencia de la función de AM. ¿Se entendió este concepto, jóvenes? Sí, profe. O sea que ya de entrada, yo podría estar diciendo algunas cosas así. Primero, cuando nosotros generamos la función de AM ha sido generada por ejemplo, yo puedo multiplicar la banda base por la portadora y sumarle la portadora. Pero si la banda base tiene componente continuo, al multiplicarla por la portadora me da M. Y si no, aplicando la definición básica de modulación de amplitud, que es a la amplitud de la portadora
le sumo la banda base. Y eso se hace con un modulador analógico convencional, que es un amplificador variable clase C, al cual yo le varío la tensión de alimentación y amplifica más o menos, y así se hace una modulación. ¿Alguno de ustedes sabe por qué siempre en radiofrecuencia se usa amplificadores sintonizados? ¿Alguno me podría contar por qué? ¿Jóvenes? Voy a poner una musiquita de un grillo para que cuando no contesten, por lo menos me conteste el grillito. Pregunta, vuelvo a repetir, a lo mejor no he formalizado bien la pregunta. Ustedes habrán visto, mis estimados jóvenes, que es muy común, casi siempre, o de manera permanente, cuando uno trabaja en radiofrecuencia, los amplificadores son sintonizados. ¿Por qué se hacen los amplificadores sintonizados? Ni idea, profe. Ni idea. Ni Bueno, idea, profe. bueno, yo les pregunto. Vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis para repasar algo que vieron ustedes en teoría de señales. El concepto de linealidad y no linealidad. ¿Cuándo un sistema era lineal? ¿O es lineal? ¿Cuándo un sistema es lineal? Cuando cumple dos características: escalabilidad y superposición. Homogeneidad se puede. Exactamente. O sea que se puede descomponer y se puede superponer la señal. Pero en realidad el concepto de linealidad está vinculado siempre a un concepto mucho más importante, que la síntesis es eso. Si el sistema es lineal, la salida tiene que ser igual que la entrada, más chica, más grande, con una fase distinta, pero tiene que mantener la misma forma de la salida. Ese es el concepto de linealidad. ¿Está claro? Cuando un amplificador es lineal, cuando la salida, aún cambia de fase, sea más grande o más chica. Ese es el amplificador clase A. ¿Estudiaron en clase A el que uno busca la máxima excursión simétrica? La MES. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, se acuerdan. Entonces yo les pregunto, si se acuerdan de eso, ayúdenme y díganme qué rendimiento teórico ideal tiene un amplificador lineal, un amplificador clase A. 50. ¿Cuánto? A lo sumo 50. No, si usted tiene un 25, clase A... 25. 25. ¿Cuánto? 20. 25% es el rendimiento teórico ideal. Y que en realidad en la práctica, cuando hace los diseños, como los transistores son bastante berrete y la curva no es así que uno llega al corte de la saturación bien, sino que tiene esa curvita, en el mejor de los casos uno logra sacar un 16% de rendimiento. Sí, pero supongamos que tuviéramos un amplificador clase A lineal, totalmente lineal, porque el punto Q está al medio, la salida igual que la entrada amplificada, y yo quiero sacar 1 vatio de potencia. Si quiero sacar 1 vatio de potencia, tengo que meterle 4 vatios a la entrada. Cuando no hay salida, está disipando 4. Y cuando hay salida, saca 1 vatio de salida y 3 vatios de disipación. Es un monstruo eso. Imagínense que yo... ¿Qué? Pierde plata de lo... Claro, pero imagínense que yo estuviera haciendo eso en radiofrecuencia, que quisiera sacar 1 vatio en 1 giga. Usted se imagina lo que es tener 3 vatios disipando cuando está saliendo 1 giga, no va la cosa. Entonces no se puede hacer eso. Entonces vamos a hablar ahora un poquito del concepto de no linealidad. ¿Estudiaron clase B y clase C? Oh, no. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Voy a detener la grabación. ¿En qué horario andamos? ¿Qué hora tenemos? 10 y media. Bueno, perfecto. Salgo. Empiezo a compilar el Zoom, compilo el Zoom, entro de nuevo y hablamos de linealidad y no linealidad. Paro la grabación. Listo. Okay. Pare de grabar, finalizamos la reunión. Esto es un pequeño paréntesis para hablar de linealidad y no linealidad, porque después tengo que usar una detección que se llama no lineal o de envuelta. Entonces, esto que está acá es algo que para ustedes es harto conocido, son las curvas del transistor, y esto es lo que tradicionalmente nosotros llamamos
recta de carga. Y si yo ubico adecuadamente el punto Q por acá, que yo, esto, si elijo muy bien la señal de entrada, puedo lograr que la señal de entrada me dé una señal que esto me dé la máxima excursión simétrica. Obviamente, esto está en una escala distinta. El punto Q, quiet, el punto de reposo, pues se llama punto Q, el punto Q, el punto de reposo, está justo más o menos al medio de la recta de carga. Entonces la excursión es simétrica y esto es un amplificador totalmente lineal. Dicho de otra forma, el concepto de linealidad es esto, digamos. Que la entrada, si tiene esta forma, la salida puede ser así, más grande, más chica, cambiar de fase, pero el sistema es lineal. La salida es lo mismo que la entrada, más grande, más chico, corrido en fase. De hecho, que tiene que estar corrido en fase, porque cualquier sistema tiene retraso, entonces hay respuesta en fase. Esa es la función de transferencia lineal. Bueno, entonces, maravilloso. A esta clase de amplificación totalmente lineal se la llama clase A, y el rendimiento, en el mejor de los casos, es el 25%. Esto es una porquería. Pero fíjense, si yo, por ejemplo, cambiara el punto de polarización y en lugar de ponerlo ahí, aquel ángulo de circulación, obviamente son 360 grados, o sea, entra la señal y los 360 grados de la señal está la salida. Pero imagínense que a mí se me diera la reverendísima gana de poner el punto Q acá. No dibujo la gráfica, ¿no? Es decir, que si yo pongo el punto Q ahí y acá entra la señal de entrada, ¿qué voy a obtener a la salida? Voy a obtener exactamente la mitad de la señal de entrada, ¿o no? O sea que la salida va a ser la mitad de la entrada. El ángulo de circulación es mayor que el ángulo de circulación es igual a 180 grados. Me da la mitad de la señal. Pero ¿sabe qué? Cuando un amplificador está así, tiene una particularidad. Cuando no hay señal de entrada, acá no disipa energía, porque no hay nada. En cambio, en el clase A, cuando yo busco la MES, que nos gastamos un cuatrimestre hablando de la máxima excursión simétrica y no sirve para nada, descubrimos que cuando el punto Q está acá, está disipando la máxima potencia y apenas se mueve, disipa menos y te da un 25% de rendimiento. En cambio, si yo pusiera el punto Q acá, ¿qué hay acá en este punto? ¿Está cortado? Maestro. No está grabando, maestro. Bueno, no está grabando. ¿Qué cosa va? Bueno, entonces, cuando yo pongo el punto Q acá, la salida es igual a la entrada, el ángulo de circulación son 360 grados, se obtiene la máxima excursión simétrica y el rendimiento es el 25%. Esta es una clase lineal, no hay duda de eso. Pero cuando yo tengo el punto y no tengo señal de entrada, acá el transistor está disipando toda la potencia y recién cuando entra señal de entrada hay un poco de potencia de la salida y el resto está soplando. Entonces, por eso es que el rendimiento de este sistema, de este amplificador, que se llama lineal por excelencia, o clase A, es de muy bajo rendimiento, es del 25%. Pero fíjense, si yo pusiera el punto Q justo acá, justo ahí, en este punto, ¿qué hay? Está cortado el transistor. Mientras el transistor esté polarizado ahí, no hay señal de salida. Y solamente hay señal de salida cuando viene la señal de entrada. Entonces ahí tenemos un rendimiento más grande. Solamente disipa energía cuando esto está trabajando, si no, no disipa nada de energía. Y estos rendimientos son mucho más altos. Son rendimientos de cerca del 70%, 75%. Entonces, claro, dice, maestro, un clase A tiene un 25% y esto es superior al 60%, es bueno. Claro, es bueno, pero no tengo la salida igual que la entrada. El sistema es no lineal. El sistema es no lineal. Y no te cuento que si yo, en lugar de polarizar justo a la mitad, en lugar de
de polarizar justo a la mitad el transistor, miren, acá viene la recta de carga y en lugar de poner el punto Q ahí, lo pongo en este punto. O sea, está la recta de carga, el punto de trabajo está mucho más allá del corte. O sea que para que entrara a conducir, la señal tiene que moverse así. ¿Me explico? Entonces, ¿cuánto va a circular? Y va a circular ni siquiera 180 grados de la señal. Va a salir un pedazo de la señal. No sé, de que sea esto en grados. Si acá es 180, acá será menos. 60 grados, 40 grados, lo que ustedes quieran. Y uno, cuando trabaja con amplificadores clase C, que están polarizados más allá del corte, puede lograr rendimiento del 92%. Entonces es espectacular. Tengo un rendimiento bárbaro. Miren, 92, 93%, 90% por abajo de la plata con un clase C de muy poca circulación, de 45, 50 grados. Entonces, claro, este es espectacular. El problema es que el sistema es no lineal. El sistema es no lineal. Y si yo entré una señal de este tipo, lo que estoy sacando a la entrada es capaz que un pedacito. Se ubica con un pedacito de la señal, del amplificador no lineal. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos acá? Bueno, lo primero que hay que hacer es recordar un concepto muy importante de la no linealidad. Si yo tengo una señal de este tipo, si yo tengo una señal de este tipo, una señal de entrada que es esta, la vamos a hacer fácil. Supongamos que la señal de entrada es esta. El espectro de frecuencia de esta señal es esta. Supongamos que una señal de 10 kHz. Si esta señal entrara en un amplificador no lineal, no importa, hagámosla fácil, supongamos que me diera exactamente la mitad de la señal, pero gigantesca. O sea, en realidad en un clase B. Es como que estuviera pasando la señal por un diodo. Esta señal, ¿cuál es el espectro de esto? Y hay que resolver la serie Fourier de una señal que está rectificada en media onda. ¿Qué tiene? Una continua, existen los 10, existen los 20, existen los 30. O sea que a la salida hay cualquier cantidad de armónicas de ¿quién? De la frecuencia fundamental. Es decir, la suma de todas estas armónicas vuelven a dar esta forma de onda. Pero lo interesante es que acá está la frecuencia fundamental. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Muy simple. Tengo un amplificador no lineal, clase C o clase B. Tiene un rendimiento monstruoso, bárbaro. Vengo, lo diseño clase C y tiene un rendimiento monstruoso. Vengo y lo diseño, acá pongo el divisor resistivo, acá tengo el transistor, acá tengo la resistencia del visor, lo polarizo, variaciones del beta, no tiene embalaje térmico, acá está el divisor resistivo, póngale que lo haga así, o siga resistencia como ustedes quieren, y acá en lugar de poner la resistencia en carga, ¿saben qué hago? Pongo una carga sintonizada a alguna de todas las componentes que me da. Entonces vengo y digo, bueno, lo sintonizo a 10 kHz, tucu, tucu, entra acá una señal así y a la salida que tengo la señal amplificada. Ese es el concepto del aprovechamiento de la no linealidad. Cuando yo tengo un sistema polarizado en clase no lineal, todo sistema no lineal genera armónica. Eso lo sabemos por Fourier. Entonces yo lo único que tengo que hacer es aprovechar el rendimiento del sistema no lineal, clase C, que es monstruoso, y a la salida sintonizo la fundamental o la armónica que quiero. O sea que el mismo amplificador me está dando la fundamental, se hace lineal por sintonía, o eventualmente no solamente que es lineal, sino que me da la segunda, la tercera armónica, está multiplicada. Este es el concepto más importante que nos enseña la no linealidad. Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a detener esto y vamos a poner acá, vamos a poner de nuevo el multisim. ¿Lo están viendo el multisim? ¿Ey, lo ven? Sí, acá. Bueno, entonces, mire, vamos a hacer una cosa fácil. No, espere, pare de simular. Vamos a hacer una cosa facilísima. Vamos a borrar esto y vamos a hacer esto no me sirve ahora. Espérate. Entonces,
Mire, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a tomar una señal. No, maestra. No, que no se va. No, ya se me corre el mouse. Esto me estresa. Ahí está. Achique. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a tomar esta señal y le voy a poner una amplitud grande. Supongamos 10 voltios. 10 voltios. Bueno, entonces vengo y en lugar de poner un amplificador no lineal, pongo un elemento no lineal por excelencia. ¿Cuál es el elemento no lineal por excelencia? Un diodo. Pongo un diodo. Voy a poner un diodo virtual, un diodo cualquiera, un diodo virtual. Bueno, chao, listo. No te digo que si les entro a preguntar valor eficaz, valor medio, los mato. Bueno, entonces, pongamos acá una resistencia. Pongamos acá una resistencia. Acá. Mire qué fácil. Entonces yo vengo y digo, bueno, a ver, control R. Este podría ser un amplificador no lineal, un clase B. Viene la señal y me devuelve la mitad de la onda. Bueno, esto es fácil, cualquiera se da cuenta. Bueno, vengo acá, pongo esta señal y a la salida me tiene que dar la mitad y lo voy a poner en color azul. Ok, bueno. Largo la simulación. Paro la simulación. Canal A. ¿Cuánto te lo iba a ver? Bajemos esto a 0. Bajemos esto a 0, achiquemos un poquito más. Esa es la señal de entrada y esta es la señal de salida en la misma escala. ¿Ve? Es casi la misma, pero le falta ahí la caída de tensión del diodo, ¿no? Entonces, vengo y lo pongo ahí. Entonces, evidentemente, este podría ser un amplificador que entra una señal chiquita y a la salida da una señal monstruosamente grande, pero me da la mitad. Ah, bueno. Veamos. Ustedes han estudiado la serie Fourier de una onda media rectificada en media onda, en onda completa, si no, no podrían saber valor eficaz, valor medio. Entonces yo vengo, pongo acá un analizador de espectro, y vengo y pongo otro analizador de espectro que está en, bueno, así esto. Y bueno, para esta onda, larguemos la simulación, el tipo va a ver seguramente ¿qué está viendo el tipo? Le voy a sacar el offset para que no haya duda. Ok. Ok. Largo la simulación. Y estoy viendo la señal de 10 kHz. Cuando yo me vaya a la salida, la onda que pasó por el diodo, mira lo que te da. O sea, a ver, maestro, tenemos el valor medio, que es 1 sobre pi de la E de cresta, es el clásico valor medio, que es el primer término de la componente de Fourier, que es 0,3 o 0,6 según uno lo tenga en media onda o en onda completa. Ahí vamos a agrandar esto. Tengo el valor medio. Ahí está la fundamental en 10. Está de nuevo la señal en ¿qué? En 20. La tiene en 30, en 40, 5. Va siguiendo como una especie de globitos de sampling acá, ¿no? Entonces, lo único que yo tengo que hacer, si quisiera, es poner un filtro que me deja pasar esta señal, me deja pasar esta señal. Entonces, ese es el concepto más útil de la no linealidad, que yo puedo tomar una señal, pasarla por un dispositivo no lineal, en este caso yo lo hice con un diodo, puede ser un amplificador clase B, un amplificador clase C, que tiene un gran rendimiento, sintonizo la salida y dejo pasar la fundamental. O sea, si a mí se me ocurriese, por ejemplo, tomar el diodo y poner un filtro que deje pasar de la segunda armónica para arriba, voy a tener una señal que entra por un diodo con 10 kHz y a la salida voy a obtener 20 kHz y las otras componentes. Es decir, esto es una cuestión de aprovechar el concepto de la no linealidad. Obviamente, como la fundamental es la más grande, a la salida de clase B o de clase C, lo que hago es sintonizarme a la fundamental y aprovecho
uso la propiedad de no linealidad con gran rendimiento y lo transformo en lineal, por eso sintonizo la salida. ¿Entienden por qué en radiofrecuencia siempre todos los procesos que se usan son sintonizados? Porque son todos, los amplificadores obviamente, son todos amplificadores no lineales de gran rendimiento que se los sintoniza para lograr eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se hace este mismo concepto en audio? ¿Por qué en audio? Por la frecuencia que... Sí, Perdón, por la frecuencia que se usan, las bobinas serían muy grandes, los capacitores serían muy grandes. Tendríamos que llevar unas bobinas en una carretilla, aparte. Pero en audio, por ejemplo, en frecuencias bajas, hay una cosa que se usa, que es la salida push-pull. ¿La vieron la salida push-pull? Yo podría poner 2 transitores en clase B, donde uno amplifica la mitad de arriba y otro amplifica la mitad de abajo. Entonces son 2 clases no lineales que suman sus efectos y se hace lineal. Eso lo van a ver, se llama salida push-pull, después está la complementaria y la cuasi complementaria. Bueno. ¿Entendieron el concepto este de la no linealidad? Quiere decir que cada vez que yo pase, o yo pase una señal, por un dispositivo no lineal, el dispositivo no lineal lo que hace es generar armónica y yo lo que puedo hacer es sintonizar la armónica que a mí me conviene. ¿Esto por qué les digo? Porque ahora viene la parte importante. Yo podría hacer ahora, dada la señal, la f de t, tendría que hacerles la pregunta del millón. ¿Cómo hago para detectar esta señal? ¿Cómo hago para recuperar la banda base? Bueno, muy fácil. Nosotros sabemos que si multiplico esta señal de AM, la vuelvo a multiplicar por la portadora, que se llama hacer detección sincrónica, voy a obtener la banda base y la misma técnica en segunda armónica. Vamos a estudiar la detección sincrónica. Pero hay otra detección que se puede hacer siguiendo simplemente la forma de onda de la señal. Entonces, vamos a hacer un razonamiento breve, no periódico, con la transformada para cerrar la idea, y después la clase que viene vamos a atacar todos los procesos de detección de AM. ¿Entendieron, jóvenes, lo que acabo de decir? ¿Entendieron el concepto de cómo es importante utilizar los sistemas no lineales en lugar de sistemas LIN? Uno lo hace lineal, preferentemente invariable en el tiempo, pero lo saca de un sistema no lineal. Los sistemas no lineales dan muchísimas soluciones en radiofrecuencia y uno al sintonizarlos los transforma en sistema lineal. Por eso vieron cuando decían los sistemas SLIT, sistemas lineales invariantes en el tiempo, bueno, uno trabaja con un no lineal y después lo hace lineal. Porque además, cuando uno modela cualquier cosa, prácticamente no puede modelar como algo no lineal. Entonces lo que hace, por el efecto de sumar, digamos, de descomponer por partes, va resolviendo por parte un sistema no lineal y en la suma termina siendo como si fuera un sistema lineal. Bueno, entonces, desde el punto de vista formal, hagamos una pequeñísima presentación y terminemos la idea tal cual la veníamos resolviendo. Voy a hacer esto. ¿Se ve la pizarra, jóvenes? ¿Se ve la pizarra? Okay. Hey, ¿sí? Bueno, sí. Entonces voy a presentar nada más que algo muy sencillo como presentación y después hacemos la síntesis. Esto que está acá, genéricamente, es la función de AM. A más f de t, todo esto por el coseno de omega ct. Esta es la expresión por excelencia de la función de AM. Por una cuestión básica, si a todo esto lo vuelvo a multiplicar por el coseno de omega ct, vamos a tener una función de AM detectada sincrónicamente. Y esto en resolución es igual a A más f de t por, esto es coseno de la suma, coseno de la diferencia por 1/2 más 1/2 del coseno de 2 omega ct. Y ahora resolvamos. A por 1/2, A sobre 2. F de t por 1/2, f de t sobre 2. A por todo esto, más A sobre 2, coseno de 2
omega ct más f de t, multiplico, sobre 2 por el coseno de 2 omega ct. Bueno, razonemos un poquito. ¿Qué es esto? Una componente continua. ¿Qué es esta? La banda base. ¿Qué es esto? La portadora, pero ¿en dónde? En segunda armónica, en 2 omega c. ¿Y esto qué son? Dos bandas laterales en segunda armónica. Entonces, dos bandas laterales en 2 omega c. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno multiplica la función de AM nuevamente por la portadora, después vamos a hacer la transformada, me da la continua, la banda base, y la misma técnica, o sea, AM en segunda armónica. Quiere decir que a la salida tengo que poner un ¿qué? Un filtro pasabajos para recuperar la información original. Entonces, jóvenes, vamos a hacer, ahí se tiene que ajustar el foco. Vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, hemos presentado la modulación de amplitud. ¿Cómo obtuvimos la modulación de amplitud? Multiplicando la banda base por la portadora, me daban las dos bandas laterales y le sumé la portadora. Doble banda lateral con portadora. También dijimos que podíamos hacer la multiplicación de la banda base por la portadora, pero si la banda base tenía una componente continua, también daba por el producto, daba la E. Y si no, la definición fundamental de la modulación de amplitud es variar la amplitud de la portadora con la banda base. Esto nos acerca a un concepto fundamental. Creamos la modulación de amplitud. Vimos la modulación de amplitud, vimos la expresión en forma, en forma aleatoria y también la vimos con enfoque periódico. Y analizamos y presentamos el índice de modulación y presentamos el trapecio de modulación y vimos que como la información está en la envuelta de la modulación, el índice de modulación no puede ser mayor que 1 porque la sobremodulación distorsiona la señal. Después discutiremos si nos conviene menor o igual, pero no puede ser mayor. Presentamos después, analizamos los conceptos de linealidad y no linealidad y presentamos la modulación en AM con su detección sincrónica, que nos da la banda base y la misma técnica en segunda armónica de portadora. Y hemos dicho que después que agotemos esto en la detección sincrónica, vamos a ver otro tipo de detección que se llama detección de envuelta y que sigue la envuelta de la modulación, sigue la forma de la modulación, que es muy barata y muy sencilla. Por eso AM fue la primera técnica, porque era muy fácil de modular. Eso vamos a ver la clase que viene. Pero para eso, para poder ver ese concepto, tengo que hablar del concepto de no linealidad. Y el concepto de no linealidad es que siempre que pase un sistema, una señal por un sistema no lineal, a la salida la señal queda descompuesta. Lo que sale es una parte en el tiempo, pero armónicamente están la fundamental y toda la composición espectral armónica de la banda base o de la señal fundamental. Por eso es que uno puede trabajar con grandes rendimientos usando dispositivos no lineales y luego sintonizando la salida. ¿Está claro esto, mis estimados jóvenes? ¿Hay preguntas? No, profe. ¿Cuándo empezamos el trabajo práctico de AM? Esa es la pregunta, Elizondo. Bueno, escúcheme. El ingeniero Brandán le va a decir cuándo. Pero ya estar en condiciones, yo creo que ya están en condiciones de agarrar la guía y seguir el proceso de simulación. Lo único que nos falta explicar es un concepto que vamos a analizar pronto, que es la clase que viene. Cuando cierre la de modulación, voy a tratar el concepto de conversión, up converter y down converter. Pero lo van a entender perfectamente si lo quieren hacer al práctico de AM, no van a tener ningún problema. Cuando yo multiplico dos señales, ¿qué me da la salida? La suma y la resta.
Eso es importante. Bueno, ¿algo más? Vimos 2 bandas la clase pasada y este viernes nos veremos. Bueno. Ese debe ser Brandon, a ver, che. Brandon. Sí, sí. Claro, ahí está, dice que el viernes que viene van a ver el de AE. Lo van a ver con el ingeniero Brandon, sino que tiene, el ingeniero no sé, Brandon tiene un pequeño problema. Sí, no sé, ahí dice perdona. equipo 10, no sé si es Brandon o es equipo 10. El que me manda el chat, no sé quién es equipo 10. Bueno, les aclaro un poco una cosa. El ingeniero Brandon tiene varias computadoras. Son todas máquinas traídas de Estados Unidos, Dell, Hewlett Packard, son todas i7 con discos rígidos, 480 GB, qué sé yo, pero no las puede usar él, la usa la señora, la hija. Así que la máquina de él se le ha roto. Tiene que algún inconveniente, por eso le cuesta salir. Pero el viernes ya va a tener solucionado el problema y va a salir al aire. Si no, si tiene problema él, les voy a hacer doy clase yo en ese horario y aclaramos el práctico y todo. Bueno, preguntas, jóvenes. Preferiría que abran los micrófonos. Ya arreglé una, gracias. Bueno, de Lucas Hyper. Bueno, preguntas, jóvenes. Abran los micrófonos, por favor. A ver. ¿Se podría usar un amplificador en clase C para hacer un multiplicador de frecuencia? O sea, entrar con una señal, Sí. supónganse 10 kHz, amplificarla a 180 grados y sacar 20 kHz. Sí, sí. Sí, así es como... Pero la multiplicación... A ver, vamos a aclarar una cosa. Si yo quiero obtener una segunda armónica,